Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog El Santo Nombre, suscriptores del canal de YouTube y a todos los amigos, muchos de ellos desconocidos, que escuchan o visualizan a través de distintas redes. Vaya un abrazo, un saludo fraterno a todos, con el gusto y la alegría de compartir estos temas que tanto nos interesan. Temas en torno al esicasmo, a la búsqueda de la oración incesante que conduce a la paz del corazón, ayudados por la lectura pausada, muy pausada verán, de las memorias de un peregrino ruso. Este ejemplo, este personaje, también este arquetipo de buscador de Dios, de buscador de la verdad, que nos va guiando un poco por su experiencia y otro tanto por los diálogos que va manteniendo. Estamos ya en el cuarto relato, vamos avanzando, creo que pronto vamos a terminar estos primeros cuatro relatos, pero antes buscamos la actitud orante, que ya conocen ustedes, refiriéndonos a ese emplazamiento, a esa disposición del ánimo que se pone abierta en apertura a la percepción de lo extraordinario que vive en lo ordinario. Es decir, a lo invisible en lo visible, a la presencia de Dios en lo que nos suele parecer simple materialidad. Buscamos el registro de lo sagrado en nosotros. Para eso nos dejamos atravesar por el signo de la cruz, de la Santa Trinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Se acordarán ustedes que estaban por leer un testamento que había dejado un peregrino muy extraño, que parecía un indigente, inculto, absolutamente ignorante, y que después resultó ser una persona con muchos conocimientos que deja un testamento para su hijo. Continuamos desde allí. Entonces el interlocutor del peregrino dice: al terminar su historia, me entregó el testamento para que yo lo enviara a su hijo. Al día siguiente murió. La copia del testamento la guardo en mi Biblia. Si te interesa, puedo leerla. Aquí está. Sacó el documento y me lo entregó. Lo abrí y leí. En nombre de Dios glorificado en la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío muy querido, ¿se acuerdan ustedes que era un príncipe? Este que escribió el testamento. Hace 15 años que no ves a tu padre, pero él secretamente se informaba sobre ti y seguía amándote con amor paternal. Este amor me obliga ahora a enviarte estas líneas de un moribundo para que te sirvan de guía en tu vida. Sabes cómo he sufrido a causa de mis faltas y de mi vida impura, pero no has sabido cómo gozaba durante mi peregrinaje en calidad de un hombre desconocido para todos y cómo disfrutaba en mi arrepentimiento. Ahora
Muero tranquilo en casa de mi bienhechor y el tuyo al mismo tiempo, porque el bien que se hace al Padre debe tocar también a un hijo de buen corazón. Has de agradecerlo por mí como puedas. Te envío mi bendición paternal y te ruego que recuerdes a Dios, que mantengas tu conciencia limpia, que seas prudente, bueno y juicioso, que trates a tus subordinados con máxima benevolencia y seas servicial con ellos, que no desprecies a los pobres ni a los peregrinos, recordando que tu padre, moribundo, encontró paz y tranquilidad para su alma torturada en la pobreza de un peregrino. Qué bien, qué importante esto de la conciencia limpia. La conciencia limpia, esa voz interior, ese criterio interior que cada uno de nosotros tiene, más allá de las diferencias de educación, de el estrato socioeconómico en el cual nacimos, del país y la cultura en la que nos encontramos. Incluso esto de la propia conciencia atraviesa las religiones. Es algo inscripto en el fondo del ser humano, en lo más profundo de él, que incluso a quien nunca se haya educado, quien nunca haya leído o se haya enterado de algún principio moral, de alguna norma social, cualquier ser humano siente en su interior lo que es correcto de lo que es incorrecto hacer. Es como que fuera parte de esa imagen y semejanza que tenemos dentro nuestro. En lo profundo siempre sabemos si esto que voy a hacer está bien o está mal, corresponde o no corresponde. No nos ocurre claro cuando estamos muy adormilados, es decir, no escuchamos esa voz. Y muy interesante cómo acá el padre le deja al hijo este consejo: mantén tu conciencia limpia. De ahí viene esta costumbre, por supuesto que se ha ido perdiendo, que se llamaba el examen de conciencia, que se llama el examen de conciencia, que consiste al final del día, más breve o más extensamente, hacer un mínimo análisis, un mínimo recorrido, una evocación de lo vivido en esa jornada y evaluar la propia acción. Y cuando descubrimos manchas en esa conciencia, cuando nos damos cuenta del mal obrar, la búsqueda de la misericordia, el arrepentimiento, es decir, me doy cuenta y quiero cambiar, me propongo enmendar esto que hice mal. Y eso nos mantiene en conciencia limpia, que es, fíjense, lo que nos permite después orar adecuadamente y que nuestra fe y nuestra oración sean mucho más profundas y, permítaseme la palabra, eficaces, porque estamos reconciliados con todo, con la vida. El gran consejo de Filocalía: vive una vida apacible y en paz con todos. Qué difícil que es orar cuando no estoy en paz con todos. ¿Lo han visto? Bueno, continuamos. Entonces, tu padre que encontró paz y tranquilidad para su alma torturada en la pobreza de un peregrino. Cierro tranquilamente mis ojos a la espera de la vida eterna, gracias a la misericordia del mediador de los hombres, Jesucristo, y ruego a Dios que sea bondadoso contigo. Tu Padre, y ahí viene la firma, ¿no? A la espera de la vida eterna. Traducimos nosotros internamente también: a la espera de esa vida en la cual el tiempo no existe.
El tiempo que al final, es un modo mental de estructurar las experiencias. Qué, qué notable. ¿Cómo nos vamos a sorprender cuando nos demos cuenta de esto por experiencia? Como dicen algunos sabios, que el tiempo no es más que un modo de organizar el fluir de la experiencia, pero que no es algo en sí, que no hay un real transcurrir, sino que todo se da en el ahora, en el instante divino. Pero claro, nos iríamos a divagaciones que no vienen al caso. Seguimos hablando acostados. ¿Se acuerdan que estaban recostados en un pabellón el peregrino y su interlocutor? Yo creo, padrecito, le dice el peregrino, que un asilo para pobres le da bastante trabajo y disgustos. Hay muchos en nuestra hermandad que andan de un lado a otro para no trabajar, por holgazanes, y también están los que se divierten por los caminos. Eso me consta. Esta idea pervive, ¿no? Hasta el día de hoy, este argumento. No, me contestó. No hemos tenido muchos casos de esos. En su mayoría son auténticos peregrinos. Nosotros tratamos de retener más tiempo en nuestro asilo precisamente a estos traviesos mimándoles. Fíjense qué interesante esto. Después que han vivido un tiempo entre nuestros buenos pobres, hermanos de Dios, casi siempre se corrigen y dejan el asilo convertidos en hombres humildes y mansos. Recuerden que la humildad y la mansedumbre van juntas. Precisamente es la humildad lo que permite la paz interior. Por eso se puede ser manso o apacible. Si soy un creído, difícilmente pueda. Mm, Se corrigen y dejan el asilo convertidos en hombres humildes y mansos. Hace poco tiempo tuvimos un ejemplo. Uno de los comerciantes modestos de nuestra ciudad se había corrompido tanto que todo el mundo lo amenazaba con palos si se acercaba a las puertas de las casas y ni siquiera le daban un pedazo de pan. Era un borrachín feroz y peleador. Y además robaba. Borracho y hambriento llegó a nuestra casa. Pidió pan y vodka, pues le gustaba mucho. Lo recibimos amablemente y le dijimos, quédate a vivir con nosotros. Te daremos todo el vodka que quieras, a condición de que cuando estés borracho te vayas inmediatamente a dormir. Si armas algún bochinche, bochinche, qué palabra, hacía muchos años que no la escuchaba. Si armas algún bochinche o haces bulla, aunque sea poca, no solamente te rechazaremos y no te recibiremos nunca más, sino que hablaremos al jefe de policía para que te envíe a Siberia, bajo vigilancia, como si fueras un vagabundo sospechoso. Fíjense acá, hay alguna consideración. Lo primero y tan importante, recibirlo, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Quédate a vivir con nosotros, lo recibe, lo acoge. Esto es lo que produce un quiebre en la vida del otro. La acogida que hago a pesar de su estado. Podríamos traducir también la escucha, la verdadera escucha del otro sin recibirlo con un juicio moral. Primero te recibo, ven a vivir, ¿no? En este caso. Y allí tampoco es una compasión sensiblera, permisiva, sino que lo acoge, le facilita en función del hábito que él trae, pero le pone límites muy estrictos. Y como está perdido, como está corrompido, lo amenaza.
Es decir, hay toda una pedagogía ahí, como si fuera un niño, ¿no? Ven por aquí, te voy a dar esto, pero cuidado, te tienes que mantener en este límite. Es muy bueno el método en este caso, me parece, ¿no? El hombre aceptó la propuesta. Claro, imagínense, si te dan lo que vos más querés, el vodka, y se quedó con nosotros. Durante una semana o quizás más, continuó bebiendo mucho, tanto como quiso, pero de acuerdo a lo convenido y por temor de no poder seguir bebiendo, se acostaba a dormir o salía afuera, se acostaba en la huerta y allí se quedaba calladito. Fíjense la función del temor en los primeros pasos del proceso espiritual. Tan visto esto. El temor a veces es la única herramienta que la gracia tiene para ponernos en vereda un poco, ¿no? Ajustarnos el cinto y después ya podemos ir avanzando hacia el amor, desde el temor hacia el amor. Largo proceso, por cierto. Se quedaba en la huerta calladito. Cuando no estaba borracho, los hermanos del asilo le aconsejaban que, poco a poco, dejara de tomar. Al principio bebía cada vez menos y al fin, a los 3 meses, era un hombre sano. Ahora trabaja y ya no come el pan ajeno. Anteayer vino a agradecernos. Esto que puede parecer un relato ingenuo, tiene bastante fondo de verdad. Fíjense, porque a este hombre, a este personaje, a este borrachín, los que le iban hablando de que dejara de tomar eran otros como él, es decir, de su misma condición de pobre, de indigente, y quizá quienes habían bebido mucho también. Entonces el consejo, la recomendación, la ayuda, cuando viene de un par y no de alguien que se pone por encima de nosotros, moralmente, ¿no? O desde la soberbia, si deja de tomar, sino desde un par, desde un hermano, eso cala mucho. Es la ayuda que brinda la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Y quien más se puede poner en el lugar del otro es quien ha vivido lo mismo. ¿Mm? Es muy interesante el tema. Anteayer vino a agradecernos. Lo que puede el amor, pensé yo, el peregrino. Y dije, loado sea Dios que manifiesta así su misericordia entre los muros de su casa. Así terminó nuestra conversación. El Señor y yo dormimos durante 1 hora o 1 hora y media, y cuando escuchamos sonar las campanas llamando a maitines, nos levantamos y acudimos a la iglesia. Esta capacidad, ¿no?, de dormir poco y de imponerse el espíritu sobre el cuerpo para acudir, por ejemplo, a la liturgia. Peregrino muestra mucho esto en su camino. Allí, en la iglesia, nos esperaban la señora y los niños y nos quedamos todos para la misa litúrgica. 26, no, 27. Espérense. El Señor, su Hijo y yo nos ubicamos en el altar. La señora y la niña al lado de la ventana del altar para poder ver bien la elevación de los santos dones. Dios mío, cómo rezaban arrodillados y cómo lloraban de alegría, cómo se iluminaban sus rostros. Mirándolas, lloré hasta hartarme, dice el peregrino. Bueno, ¿qué les parece la vivencia del sacramento? Qué lejos que parece, qué ajeno a nuestros tiempos, la vivencia profunda del misterio que vive en la liturgia.
es que deberían ser más tranquilas las misas, ¿no creen? Más lentas. Y deberíamos recibir explicaciones simples del misterio que allí se va develando, se va revelando, se va mostrando. Y antes que nada es necesario que el oficiante viva el misterio en sí, para que no sea una simple recitación equiparable a la de un funcionario en la administración pública, que el oficiante esté atravesado por el misterio del cual él es herramienta, es oficiante. No es extraño que esto no pase hoy en día. Esto de las lágrimas, de la vivencia profunda, digamos, de la liturgia en general. El peregrino habla mucho de los teóforos, ¿no? Vincula las lágrimas, vincula los rostros arrobados de luz. Lo mismo hace Filocalía en muchos autores. Lo que pasa que, claro, nos resulta tan ajeno esto a lo que habitualmente vivimos. Bueno, ¿quién dice que esto cambie a futuro? Que el cristianismo sea místico, como se dijo, nuevamente místico. Mirándolas, lloré hasta hartarme. Esto de, perdónenme que me disperse tanto, esto de las lágrimas fue muy destacado en varios autores de la Filocalía y era muy propio de esta espiritualidad esicasta, de esta oración incesante que empezó a expandirse por la Rusia del siglo XIX, en el pueblo, en los campesinos. Las lágrimas eran un don habitual que podemos traducir como un corazón abierto, un corazón que había pasado de ser de piedra a ser de carne. Y por lo tanto los sentidos espirituales, más allá del nivel cultural de la persona, empezaban a abrirse y percibían en la naturaleza, en la liturgia, en los demás, una presencia que los colmaba de emoción. Justamente estoy leyendo un pequeño librito, voy a ver si lo busco después y se los muestro, de un misionero en Siberia, también en la misma época del peregrino ruso, que habla de estas cosas, de las lágrimas. Bien, después de la misa, ya en la casa, los señores, el sacerdote, los criados y todos los pordioseros se sentaron a la mesa para almorzar. Había unos 40 pordioseros. Fíjense esto de pordiosero, ¿no? Por Dios, el que pide por Dios. Tullidos, enfermos y niños, todos en la misma mesa. Qué silencio reinaba. Todos callaban. Me atreví a decirle al Señor en voz baja. En los monasterios, durante la comida, se leen las vidas de los santos. ¿Por qué no hacerlo aquí también, ya que usted tiene el menologio completo? Es decir, ese compendio con la vida de los santos. El Señor dijo a su mujer, es cierto, Masha, lindo nombre, Masha, tomemos también nosotros esa costumbre. Sería muy instructivo. La próxima vez leeré yo, después el Padre, y después se turnarán los hermanos que saben leer. El Padre se pronunció sin dejar de comer. Escuchar, escucharé con gusto, pero eso de leer no lo hará este humilde servidor suyo. No tengo tiempo disponible. Uno llega a su casa corriendo y no sabe por dónde comenzar. Preocupaciones, diligencias, esto y aquello. Debo hacer de todo. Con un montón de niños y animales, uno pasa el día zarandeándose. Bueno, pone a los niños y a los animales ahí en la misma grada.
¿Qué lectura ni qué lectura? Hasta lo que aprendí en el seminario lo he olvidado hace tiempo. Antes de seguir, eh, esto no sé si se advirtió, esto lo está diciendo el sacerdote, ¿no? Por eso habla del seminario. Antes de seguir, esto de la lectura en el refectorio, en la comida de los monasterios, por supuesto es una tradición de mucho tiempo, de muchos siglos, que alguna vez hemos hecho en algún retiro también, es una muy buena costumbre. Porque claro, se dice, comamos en silencio, permanezcamos en silencio, de silencio nada, silencio de la boca, pero eso es como decir, permiso para divagar cada uno en sus cosas. Entonces, mientras se degusta con cierta fruición los alimentos, la mente divaga a sus anchas. Y esto al final nos fragmenta, nos divide. Estamos comiendo juntos, pero no estamos juntos. Y muchas veces ni alentados por un mismo espíritu. Entonces, lo que pretende la lectura, por ejemplo, en el refectorio, la lectura comunitaria, es que venga un estímulo adecuado, interesante, de elevación espiritual, que sea edificante e invada estas divagaciones. Entonces, puedo seguir divagando, pero si el lector es hábil y si el tema elegido es más o menos interesante, puede ser que mi atención siga el texto y no las propias divagaciones. Que sería más correcto estar en el momento presente, degustando los alimentos en silencio interior y en la presencia de Dios, sobra decir que sí, pero lejos estamos de eso. A veces he visto en algunos monasterios que ponen una grabación sobre un tema intrincadísimo de teología. Imagínense, esto yo creo que favorece la divagación. Tienen que ser libritos prácticos, cortos, ¿no? Como por ejemplo la práctica de la presencia de Dios del hermano Lorenzo, que el otro día mencionó el Papa León, que le gustaba mucho también. Libritos, qué sé yo, como el Tratado del Santo Abandono, a la Divina Providencia, el mismo Peregrino Ruso, hay conferencias de Casiano, bueno, montones de libros que pueden llamar a la mente si está interesada. Entonces, el padre se pronunció sin dejar de comer. Cuando yo leí el padre, pensé en el dueño de casa, quizá ustedes también. Es el sacerdote, que claro, recuerden que allá pueden ser casados los sacerdotes. Por eso él dice, con un montón de niños y animales uno pasa el día zarandeándose. Qué lectura ni lectura. Hasta lo que aprendí en el seminario lo olvidé hace tiempo. Al escucharlo me estremecí, pero la señora que estaba sentada a mi lado apretó mi mano y empezó a hablar. El padre lo dice de puro humilde, siempre se está humillando, pero en realidad es un hombre bondadoso y de vida muy piadosa. Ya hace 20 años que es viudo y educa toda una tropilla de nietos, y a pesar de todo eso, oficia con frecuencia. Estas palabras me hicieron recordar una sentencia de Nicetas Tetatos, de la Filocalía. La naturaleza de las cosas se juzga de acuerdo con el estado de ánimo de cada uno. Fíjense esto. Es decir, tal como eres tú, así juzgas a los demás. El mismo Padre ha dicho también, quien ha obtenido la oración verdadera y el amor, no distingue al piadoso del pecador, sino que ama a todos por igual y no los juzga. Al igual que Dios hace brillar el sol y caer la lluvia, tanto sobre los buenos como sobre los malos.
El peregrino creo que está haciendo referencia a la mujer, es decir, dice, ella lo ve al padre, al sacerdote, según ella, según su propia configuración. Esta es una gran verdad que puede dolernos, pero lo que vemos en los demás tiene mucho que ver con la mirada nuestra. Si fuéramos un poco más gráficos, diríamos, veo en el otro sobre todo lo que hay en mí. Es un palo en la cabeza importante. No es el momento, pero es de hablar de esto, más bien es algo de fenomenología, lo hemos mencionado. Hoy en día se reconoce mucho. En una breve referencia, ¿no? Salimos, tú y yo salimos al patio, al terreno, afuera, y vemos un paisaje. Y uno dice, pues qué frío terrible que hace. El otro dice, oye, qué belleza la nieve sobre la sierra. Y un tercero dice, qué lindo el aire fresco, a ver si nos hacemos un cafecito. El fenómeno externo es el mismo, pero ¿dónde está la diferencia? En los que están mirando. Y es esa mirada la que se posa sobre el fenómeno percibido y lo juzga, lo interpreta, lo procesa. Imagínense esto con un paisaje, lo que puede ser con los hermanos, con los demás. Así que nunca creamos a pie juntillas lo que nos nace, lo que la mente dice respecto del otro, cercano o lejano. Revisemos bien, porque es muy probable que tenga que ver más con nosotros que con el otro. Por eso Cristo dijo, ¿no? La viga en tu ojo, no quites la paja del ojo ajeno, fíjate la viga que tienes en el tuyo. Muy bien, nuevamente se hizo el silencio. Frente a mí, estaban almorzando, ¿se acuerdan? Frente a mí estaba sentado un ciego del asilo. El señor, el dueño de casa, le daba de comer. Le cortaba el pescado, le alcanzaba la cuchara, le servía la sopa. Yo lo observaba atentamente y noté que tenía la boca siempre abierta, el ciego, y que movía la lengua continuamente. Pensé, ¿no será un rezador? Entonces comencé a prestar mayor atención. Casi al final de la comida una anciana se sintió mal y gimió. El señor y la señora la llevaron a su dormitorio y la acostaron. La señora se quedó con ella. El padre fue a buscar los santos dones por si eran necesarios. Y el señor, el padre es el sacerdote, y el señor, el dueño de casa, ordenó enganchar los caballos y fue a la ciudad en busca del médico. Los demás volvieron cada cual a lo suyo. Yo sentía algo así como hambre de orar. Fíjense esto, si lo han vivido. Hambre de orar. Necesitaba expandirme en la oración, pues hacía 2 días que no tenía ni soledad ni silencio. Tenía la sensación de que mi corazón estaba inundado y que esta inundación pugnaba por librarse y llenar todo mi cuerpo. Pero como yo la contenía, sentía un dolor muy fuerte en el corazón, un dolor agradable que reclamaba un silencio apaciguador, colmado de oración. Qué bien, ¿no? Todo este párrafo. Mi corazón estaba inundado y que esta inundación pugnaba por librarse y llenar todo mi cuerpo. Esto es muy propio también de la oración incesante, de la oración muy frecuente. Mm, Ese espíritu que reina
que reza y que inunda bienhechoramente al cuerpo mismo. Es decir, en cierto modo transfigura la carne, la pone en otra situación. Un dolor agradable que reclamaba un silencio apaciguador colmado de oración. Y me fue aclarado por qué los verdaderos rezadores, que se ejercitan con la oración de acción propia, la acción que se hace por sí misma, huyen de la gente y se refugian en el anonimato. También comprendí por qué San Ezequiel, debe referirse a Ezequiel de Batos, llamaba palabrerío a cualquier conversación demasiado extensa, aun cuando sea espiritual y útil. San Efrén el Sirio dice, una conversación buena es plata, pero el silencio es oro. Entonces me encaminé al asilo porque allí todo el mundo dormía después del almuerzo. Subí al desván, me tranquilicé y, a ver, me tranquilicé y descansé. Es que tengo el librito todo desarmado y por ahí se me mezclan las hojas. Y oré. Fue al asilo donde todos estaban haciendo la siesta, descansé y oré. Cuando los pobres se despertaron, busqué al ciego y fui con él hasta la huerta. Allí, solos, nos sentamos y empezamos a conversar. ¿Cuánto tiempo va? ¿Seguiremos o no? Bueno, un poco más. Por amor de Dios y por bien del alma, dime, le dice el peregrino al ciego, ¿estás repitiendo la oración de Jesús? Le pregunté. Sí, ya hace tiempo que la repito sin cesar. ¿Y qué sientes cuando la dices? Nada. Siento que no puedo estar sin ella, ni de día ni de noche. Bueno, eso no es no sentir nada. Pero, ¿cómo te ha revelado Dios este modo de orar? Cuéntamelo detalladamente, querido hermano. Pues has de saber que soy un artesano de este lugar. Me ganaba el pan trabajando como sastre en aldeas, confeccionando vestimenta para los campesinos. En una de estas aldeas tuve que quedarme mucho tiempo haciendo ropa para una familia numerosa. Vivía en la misma casa del campesino. Un día de fiesta vi 3 libros sobre la mesa, colocados debajo de los íconos, y pregunté, ¿quién de ustedes sabe leer? Nadie, me contestaron. Esos libros pertenecieron a un tío nuestro que sabía leer y escribir. Parece mentira, ¿no? Lo inusual que era saber leer y escribir. Tomé un libro, le dice el ciego al peregrino, lo abrí al azar y leí. Lo recuerdo perfectamente. Las siguientes palabras. Esto leyó el ciego, ¿m?, en aquel momento en este libro. La oración incesante consiste en invocar continuamente el nombre de Dios, conversando, sentado, caminando, en el trabajo, durante las comidas, haciendo no importa qué cosa. En todo lugar y a toda hora se debe invocar el nombre de Dios. Cuando leí esto, pensé que a mí me sería muy cómodo hacerlo y comencé a orar en voz baja mientras trabajaba con la máquina de coser, cosa que me gustó mucho. Los que vivían junto a mí lo notaron y comenzaron a reírse de mí. ¿Acaso eres un brujo que siempre está cuchicheando algo?
estás pronunciando algún conjuro. Entonces yo, para ocultarlo, dejé de mover los labios y empecé a decir la oración solo con la lengua. Me acostumbré tanto a ello que mi lengua la repetía sin mi intervención día y noche. Durante mucho tiempo continué así, hasta que de pronto quedé totalmente ciego. A saber qué enfermedad le tocó. En mi familia casi todos sufren enfermedades de los ojos. Nuestra comunidad, teniendo en cuenta mi pobreza, consiguió un lugar para mí en un asilo de Tobolsk, la capital de esta provincia. Y es allí a donde me dirijo ahora. Estos señores me detuvieron porque quieren que vaya a Tobolsk en su carro, los dueños de casa. ¿Y ese libro que has abierto y leído no se llamaba Filocalía?, le dice el peregrino. A decir verdad, no lo sé, ni miré la tapa. Entonces traje mi Filocalía, busqué en la cuarta parte de la obra del patriarca Calixto aquellas mismas palabras que él había citado de memoria y comencé a leerlas en voz alta. Eso es, eso mismo, exclamó el ciego. Sigue, sigue leyendo, hermano, es tan bueno, qué bien está. Cuando llegué al párrafo que dice, es preciso orar con el corazón, el ciego insistió en que le explicara el significado de aquellas palabras y cómo orar con el corazón. Le dije entonces que la doctrina sobre la oración del corazón estaba detalladamente explicada en este libro, la Filocalía, que acá en la versión original que estoy leyendo dice el Dobrotoliubie. Esa es la palabra que usan para decir Filocalía. Dobrotoliubie. Y él me rogó entonces que se lo leyera íntegro. Bueno, leer íntegra la Filocalía. Lo haremos así, le propuse. ¿Cuándo piensas partir a Tobolsk? Si fuera por mí, ahora mismo, contestó. Pues mira, también yo pienso emprender mañana el camino. Iremos juntos, y yo te leeré todo lo que se refiere a la oración del corazón y te enseñaré el método para localizar el sitio del corazón y cómo penetrar en él. ¿Y el carro?, preguntó. Va, ¿qué importa el carro? ¿Acaso Tobolsk queda lejos? ¿Acaso Tobolsk queda lejos? No más de 150 verstas. Caminaremos despacio. Tú sabes cuán agradable es caminar solos, los dos solos. Además, es más cómodo leer y conversar sobre la oración mientras caminamos. 150 verstas serían unos 170 kilómetros, porque cada versta es un kilómetro, o sea, 1067 metros. Eso leí ayer. Además, es más cómodo leer y conversar sobre la oración mientras caminamos. Y así nos pusimos de acuerdo. Muy bien, acá lo dejamos. Lo dejamos justo cuando el ciego y el peregrino van a salir rumbo a Tobolsk y el peregrino le va a enseñar, según sus palabras y lo que lea en Filocalía, cómo encontrar el lugar del corazón. Qué buen tema. Bueno, muy bien. A ver si me queda algo de comentarles. Creo que no por hoy. Eso es todo. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar, por compartir. Les mando un abrazo fraterno a todos. De ser posible, sin cesar,
invocando el nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.